Hola, muy buenos días. Ya estamos en Nación Veracruz, 500 años y más de historia, de cultura, de tradiciones, de todo lo que implica estos casi 500 años de historia en común. Y bueno, pues ahora me toca abrir a mí, pero aquí está nuestro titular, el maestro, que muchas felicidades, por cierto, porque usted también ha dado clases, mi querido Jorge Luis Malpica Ortiz. Oye, aquí no se oye nada, tú, ya, es que me quedaron aquí. Sí, no, muchísimas gracias, Miguel. No, pues tú también eres maestro, ¿no? Así es. Ya también das clases. No, pues ya estamos aquí, perdón, es que andamos con esta cuestión de la mesa de los candidatos y todo esto, entonces, bueno, tuvimos que ir aquí a ver todavía unas cuestioncillas pendientes, pero aquí estamos listos ya para Nación Veracruz, 500 años y más, que pues sí, ya se junta todo, Miguel. Hoy, entre el Día del Maestro, sería bueno que, a ver, así de bote pronto, que nos hable sobre José Vasconcelos. El maestro José Vasconcelos, fíjate que dentro de todo el proyecto de la institucionalización previo a la institucionalización de la revolución con Álvaro Obregón, se da toda esta apertura con los intelectuales, con toda la gente que venía de la revolución, y en este contexto estaba José Vasconcelos, una persona con una capacidad brillante de análisis y sobre todo de visión hacia el futuro educativo de esta nación, y es cuando se crean estas misiones culturales, misiones educativas, y en cada una de los rincones del país se va llevando todo este proyecto. Y me llama mucho la atención porque a pesar de que estábamos saliendo de un proceso, en un proceso industrial del porfiriato, el alto índice de analfabetismo en México, pues nos implicaba que la gente, pues por supuesto, no leía. Y con Vasconcelos va a ser todo este orbe de conocimiento que nos va a brindar hasta las grandes obras, ¿no? Como la Ilíada, la Odisea. O sea, Vasconcelos no llega nada más a decir, bueno, vamos a leer a los clásicos, ¿no? Al Zarco, a clásicos mexicanos, sino que vámonos hacia los clásicos universales. Oye, Miguel, y por ejemplo, también podríamos decir que José Vasconcelos y lo que fue Jaime Torres Bodet, pues prácticamente desde 1929, ¿no? A la fecha, han sido los dos únicos secretarios de educación que realmente sabían del tema educativo y que realmente fueron secretarios de educación, así porque de ahí en fuera han llegado puros improvisados que pues de materia educativa no tienen absolutamente ningún conocimiento. Sí, de hecho este fin de semana tuve la oportunidad de estar platicando con mi padre, que fue fundador de lo que es el CEBETIS 79, CECATIS en aquel entonces, y los CECITS, los centros de estudio para el trabajo, pues eran los bachilleratos tecnológicos de la actualidad. Y me comentaba que uno de los veracruzanos venía de Tustepec, Oaxaca, que era don Víctor Bravo Aguja. Sí, claro. Y que llegó a ser secretario. Fue secretario de Educación, y que es en ese momento en el que había que ir a crear las escuelas. Entonces me decía mi papá, bueno, pues es que pues, no éramos improvisados, éramos personas con un perfil académico, y llegábamos a los pueblos y ¿dónde? Pues aquí está el ejido y pues órale a crear ahí la secundaria. Y de hecho una de estas de Matías Romero, Oaxaca, una de estas escuelas, me tuve la oportunidad de ir a acompañar a mi padre a que se hiciera el homenaje del aniversario. Y bueno, pues orgullosamente de que esta es la generación de veracruzanos también. Volvemos al punto como lo que platicábamos con Jorge Lecona, de que fueron veracruzanos puestos en lugares claves a nivel nacional y que lograron hacer un gran trabajo, ¿no? Y esto tiene que ver con la vocación.
Es decir, aquí tiene que haber la vocación. El maestro tiene que sentir ese placer por entregarse, ¿no?, a su trabajo, a su enseñanza con los alumnos, pero sobre todo también el tener la apertura de saber escuchar. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque el maestro que no escucha se vuelve un dictador también, ¿no? Y realmente ya no hay una enseñanza, ¿no? Porque cuando uno se para enfrente de un aula, uno debe de aprender de los propios alumnos. Y uno también, cuando le toca llevar una impartición, ¿no?, de clases, en el momento que uno escucha a los alumnos, uno también aprende. Y en ese aprendizaje mutuo es como se enriquece muchísimo más la educación en cualquier país, en ese sentido, ¿no? O sea, a nivel general, el problema radica en eso. El modelo educativo, incluso, que estamos llevando actualmente es un modelo educativo para que el maestro sea el que domine a los alumnos. Y creo que eso debe de cambiar, debe de ser ya completamente participativo, precisamente para eso, para que no sea inductivo. Es decir, lo que el maestro te dice es lo que es la realidad, y todo lo demás pues se queda fuera. Precisamente los cambios, sin meternos a las cuestiones políticas, don Jorge. No estoy hablando de política, estoy hablando de... Pero es política educativa. Al final de cuentas, pero eso lo creó el rey de Prusia en el siglo XVIII, no es algo nuevo. No es algo nuevo. Y lo hizo por lo mismo. Pero, mire, yo le voy a decir nuestras experiencias y la experiencia que yo veo actualmente en algunos colegios, que no voy a decir nombres, pero que me he llevado la lamentable decepción de escuchar ayer precisamente al hijo de un amigo, que ya lo que fue esa escuela donde yo estuve en la secundaria, ya no es lo mismo, ya no hay esa parte estricta, ya no hay esa parte de vocación de los profesores, y bueno, pues los padres de familia tenemos que estar buscando colegios en los cuales pues sí incentiven y de alguna manera los alumnos los motiven, pero también les forjen esa parte del hábito hacia el estudio, porque precisamente como decía un abogado, maestro mío, el abogado que lee cada día menos es menos abogado, ¿no? Entonces todos los días tenemos que hacernos el hábito de la lectura. Precisamente por eso son las palabrejas que a veces a lo mejor nuestros amigos radioescuchas pues piensan que es cotorreo, pero no, esas palabras que sube nuestra productora existen y creo que nos motivan precisamente a ampliar nuestra forma de expresarnos. Y al ampliar nuestra forma de expresarnos, don Jorge, con la lectura nos permite precisamente el acercamiento a nuevos mundos, a nuevos horizontes, que eso es lo que los jóvenes actualmente necesitan, ampliar ese horizonte y sobre todo motivarse, comprometerse, porque pues estamos en un siglo muy, muy difícil, don Jorge. Y precisamente de eso, Miguel, nos vamos a ir a corte, pero nos vamos a quedar con... bueno, sobre todo lo que es el modelo educativo, vale la pena analizarlo porque no es política, es un modelo educativo, y eso no lo digo yo, esto precisamente por la lectura. Le he entrado ya a varias propuestas que existen actualmente muy interesantes. Bueno. De suma relevancia, y de lo que decías hace un momento, el día de ayer me encontré a Juan Carlos Ocampo, que le mandamos un abrazo. Por supuesto. Y un saludo muy cariñoso a Juan Carlos Ocampo. Líder del movimiento, precisamente del movimiento en pro de la lectura, ¿no? Y me decía Juan Carlos Ocampo, oye, que vas a entrevistar a los candidatos, me dice, ¿qué te han dicho que van a hacer por la cultura? ¿Cuál es la propuesta hacia la cultura? ¿Qué van a hacer, por ejemplo, para promover y seguir también activando todo lo que es la lectura y esto? Nada. No han dicho absolutamente. No, eso no es prioridad y sin embargo debe de ser prioridad, porque es lo que estamos platicando. ¿Qué futuro estamos dejando si no conocemos nuestro pasado, si no actuamos en nuestro presente? Pues creo que poco futuro podemos pensar en acceder. Bueno, vamos a regresar. Recuerden que estamos en redes sociales para que nos sigan en Nación Veracruz, para que nos puedan seguir en Facebook Live, estamos transmitiendo en vivo, y también estamos en Twitter, @Nación Veracruz, y en nuestra página de internet www.nacionveracruz.com
Nación Veracruz 500.mx. Volvemos. Veracruz, puerto y puerta de México. Amigos, ya estamos de regreso en Veracruz, puerto y puerta de México con Carmelina Priego Medina. Ella es restauradora de restaurador. De almas, como de almas y de todo. Padre. Sí, ahorita por la cuestión de la veda electoral ni el patrocinador podemos hablar. Pero bueno, Carmelina ya es su martes de Carmelina y precisamente, arquitecta, estábamos hablando acerca de la importancia precisamente de la educación. Hoy un saludo afectuoso a todos los maestros, por ejemplo, al maestro Pedrito Fernández que nos acaba de hablar, pero no el cantante, Pedro Fernández Martínez, nuestro querido amigo que siempre está escuchándonos, y a todos los profesores que hoy pues están celebrando precisamente su día y en diversas actividades. Y aquí creo que es importante destacar, Carmelina, que por ejemplo, en la cuestión de arquitectura, aunque no seamos expertos, al estar visitando el centro histórico y zonas aledañas, pues nos percatamos precisamente de toda esta riqueza que hay, ¿no? Entonces, ayer precisamente hablaba yo que el edificio de correos, de telégrafos y la actual zona naval son neoclásicos. Para ver, explícanos tú un poquito del diseño de estos edificios. Sí, son neoclásicos, o sea, están construidos precisamente en ese periodo neoclásico que se vive en México en el Porfiriato, en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que es cuando los construyen. La aduana en específico, porque lo que es el faro Venustiano Carranza y correos y telégrafos, sí tiene totalmente estilo neoclásico, con los almohadillados, todos los elementos clásicos, el tímpano, el friso, los trilifos, las entrecalles, en fin, las columnas con los órdenes jónicos, por ejemplo, todos esos elementos los podemos identificar claramente en correos y telégrafos, algunos también en lo que es el faro Carranza, que antes era el edificio de faros, pero en la aduana se da otro estilo que están haciendo apenas en estas épocas, en un estilo ecléptico, en donde ya empieza como que a surgir un poco el modernismo, porque si bien guarda como que los órdenes clásicos, tanto en su bóveda donde está el vitral, es tan hermoso, como la columnata y todas las entrecalles, aparecen motivos marinos como timones, como unas celosías, en donde sustituyen en la parte del pretil arriba. Hasta las argollas, ¿no? Ajá, que se me hizo raro también. Son como una especie de timoncitos, de argollas, en fin. Le meten ya ciertos elementos, digamos, más contemporáneos para lo que es principios del siglo XX, y entonces ya se forma un estilo ecléptico, pero no deja de tener sus orígenes de neoclásico, finalmente, porque se utilizan todos los órdenes clásicos. Entonces, la aduana en sí es uno de los edificios más valiosos de Veracruz, porque tiene sus orígenes desde el siglo XVII, 1600 en madera. Luego en el 18, lo que es la puerta de mar con los cobertizos ya en mampostería. Oye, de los ¿y lados. si esa puerta es la original, sí quedó integrada? Se supone que sí, y tiene las mismas características, y era una puerta que estaba hecha de piedra, de mampostería de piedra, y que a la hora de construir o remodelar, porque ahí sí remodelaron el edificio de la aduana, la dejan y únicamente le construyen en los cobertizos de los lados las dos alas, y luego al frente lo que es ese gran recinto vestíbulo que lo coronan con el vitral de Tiffany. Fíjate que tú y yo hemos sido afortunados el acceder. Es muy difícil que un veracruzano común haya podido, ahorita menos, porque es la región, es la región naval, pero sí, para mí me causó una gran impresión el acercarme y platicar ahí con los expertos, y estar con esa imagen, imaginando precisamente, válgase la redundancia, la puerta de mar. La puerta de mar. La puerta de mar, cuando se usaba exactamente como puerta de mar, no existía nada de lo que vemos ahorita de la aduana. Únicamente eran dos naves a los lados y era una puerta a puerta. Pero ya una vez que es concebido el edificio como tal, como lo conocemos, pues ya no era tanto
pues sí era una puerta porque por ahí podían salir a lo que era el muelle, que le llamaban muchos el muelle inglés, o era el muelle principal o el único muelle que existía en Veracruz, a donde pues llegaban las pequeñas embarcaciones que atracaban los galeones enfrente en San Juan de Ulúa. Por ahí entraban todos los inmigrantes, en fin. Creo que debería la aduana, así que sin crear polémicas, como luego pongo en el Facebook, yo creo que su fin o su uso actual debería ser otro, como el que tuvo, porque por ahí entraban todos los inmigrantes, como dije, entró la historia de nuestro país. Entonces, pues debe de ser visitada y recuperarle pues todas las cuestiones que le cambiaron. Sí, definitivamente, porque todavía, fíjate que hay una fotografía, o sea, no una litografía, sino una fotografía que los amigos pueden ver que hay en estos cafés muy conocidos de aquí de la zona centro, una ampliación precisamente de la Puerta de Mar, y se logra ver todavía de las dos entradas y la entrada de en medio, la principal, que me imagino que para que entrara las cosas pesadas, grandes, pero hay un letrerito que dice entrada y la otra salida. O sea, claro. Eran tres entradas, o sea, las de entrada, salida y la de en medio que era para la carga. Y la fachada posterior de la aduana, pues tú la comparas y está exactamente igual. Fue un adosado nada más que le hicieron del edificio. Sí, es muy interesante, y con todos esos edificios también estábamos platicando de los de los años 20, del siglo XX, por ejemplo, los que están en General Prim, hay por ciertos antojitos que ya les voy a dar la publicidad de los antojitos. Sí, ahí se da ese edificio también es de los años 20. Es el crecimiento propiamente, pues fíjate que no tanto de los 20, muchos se dan a finales del siglo XIX. Hay un plano de la Comisión Geográfica Exploradora hecho en 1907, en donde aparecen muchos de estos edificios ya construidos. Los más grandes, digamos, de la calle 20 de noviembre. El crecimiento de Veracruz va exactamente hacia el sur, más allá de lo que es el barrio de La Huaca, que se conservaba. Era como una zona industrial, ¿no? Más o menos. Pues zona industrial. Porque era la jabonera y todo eso, en donde vivían los grandes empresarios dueños de pues esas industrias locales veracruzanas. Porque un crecimiento más populachero, se puede decir, se da hacia el oeste, al botar las murallas en 1880, hacia el oeste, digamos hacia la calle de Allende. Sí. También encontramos construcciones de finales del 19, principios del 20, pero de un carácter más entre modesto y medio. Pero esas grandes mansiones, chalets, se construyen precisamente hacia el sur, quizá por cercanía con sus industrias, en lo que es la calle 20 de noviembre, y también por el lado de Díaz Mirón hay algunas. Fíjate que ¿cómo se les llama cuando dejan la fecha y hasta el escudo familiar? Hay algunos de estos. Pues ¿cómo se les llama? Frontispicio. No, ese es pretil. Y los mascarones, esos que no son gárgolas, porque esos son como caras nada más. Mascarones. Así se llaman exactamente. Oiga, me late que vamos a hacer un concurso, productora, para que nuestros amigos empiecen a tomar fotos de estos edificios antiguos. Vamos a pensar bien la mecánica de esto y cuál va a ser la recompensa, porque sí debemos de caminar. Y dice el contador Gardoqui para que quiera sus edificios. Dice Víctor Gardoqui que siempre, si quieres conocer una ciudad, camina el sentido contrario de la circulación de los vehículos. O sea, por ejemplo, de Independencia podríamos caminar de norte a sur, precisamente. ¿Y por qué? Para ver pues dice que te percatas más de las cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los mascarones, algunos que era de aquí de la Galatea, que hay, no, esos son Atlantes, porque están cargándole el balcón. Atlantes, ya ves, vamos a seguir con Carmelina. Son mujeres. Perfecto, vamos a seguir con Carmelina la próxima semana con todo esto. Los invitamos a que nos visiten en la Casa Museo Salvador Díaz Mirón para la actividad sobre arquitectura, que está muy, muy interesante, la verdad. Visítenos el día de mañana. Sí, mañana, miércoles 16 de mayo a las 6 de la tarde, el pensamiento, representación y el diseño con el arquitecto Carlos Mondragón Álvarez. Así que... Y yo les hago una invitación muy cordial para el viernes a las 6 de la tarde en la USB. Con una plática que voy a dar yo. Empieza el maestro Domínguez, que es el encargado ahí del reflexionario, del conversatorio de la USB,
con 12 pláticas rumbo a los 500 años. Entonces la primera va a ser la historia de Veracruz a través de sus edificios. Yo soy la primera invitada a las 6 de la tarde el viernes 18, en la USB. En la USB. Perfecto. Ojalá puedan asistir, vamos a seguir platicando de los edificios, nos mandas de los para que aplanados, de los Baluarte de Santiago, en fin, todas sus dudas, preguntas, y vamos a platicar sabroso. Perfecto, muy amable, Carmelina, gracias. Carmelina Priego Medina, restauradora experta y todo lo demás, y amiga, y su martes de Carmelina. Bueno, pues yo soy Miguel Salvador Rodríguez Azueta, y a nombre de nuestro querido amigo Jorge Luis Malpica Ortiz, les damos las gracias, y nos escuchamos mañana en Nación Veracruz, 500 años y más. Cadena Más Latina, Funda Krover, presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.